Año 1954. Aeropuerto de Haneda, Tokio. Japón todavía se estaba reconstruyendo tras la Segunda Guerra Mundial y los aeropuertos internacionales comenzaban a recibir cada vez más turistas, empresarios y viajeros extranjeros. Era un día completamente normal para los agentes de aduanas, revisar pasaportes, sellar documentos, comprobar identidades, nada fuera de lo habitual, hasta que apareció un hombre europeo de mediana edad. Vestía elegante, tenía barba, y hablaba japonés con un ligero acento francés. Se acercó al control migratorio con total tranquilidad y entregó su pasaporte. Los agentes comenzaron a revisarlo. A primera vista todo parecía auténtico. Había sellos de diferentes países europeos, documentación de viaje, visados válidos. El hombre incluso parecía relajado, como alguien acostumbrado a viajar frecuentemente. Pero entonces uno de los oficiales leyó el país de origen. Taured. El agente frunció el ceño. Nunca había escuchado ese nombre. Pensó que quizá era un pequeño país europeo poco conocido, así que llamó a otro compañero. Tampoco lo conocía. Después llamaron al supervisor. Nada. Nadie sabía que era Taured. Los funcionarios comenzaron a buscar en mapas y registros geográficos, pero el resultado era siempre el mismo. Ese país simplemente no existía. En ese momento, las autoridades japonesas empezaron a sospechar. Pensaron que el hombre estaba usando documentación falsa, pero había un problema. El pasaporte parecía completamente real. No tenía errores, no parecía manipulado, y los sellos internacionales eran auténticos. Eso era lo realmente perturbador. Si era falso, estaba increíblemente bien hecho. Los agentes llevaron al hombre a una sala de interrogatorios para hacerle más preguntas, y ahí empezó lo más extraño de toda la historia. El hombre no parecía nervioso, no tartamudeaba, no dudaba, no parecía inventarse nada. Al contrario, estaba confundido porque nadie conociera su país. Según él, Taured estaba situado entre Francia y España. Entonces los agentes trajeron un mapa, le pidieron que señalara exactamente dónde estaba su nación, y el hombre señaló directamente Andorra. Los oficiales le dijeron, «Eso es Andorra». Pero el hombre respondió algo que dejó helada la sala. «No, eso es Taured. Andorra no existe». A partir de ese momento, la situación se volvió surrealista. El hombre insistía en que Taured llevaba más de 1000 años existiendo. Además, afirmó haber viajado anteriormente a Japón varias veces sin problemas, y lo más inquietante era que su pasaporte parecía demostrarlo. Tenía sellos japoneses anteriores. ¿Cómo era posible? ¿Otros agentes japoneses habían aceptado aquel documento antes? Intentando demostrar que decía la verdad, el hombre enseñó más documentos. Tenía un carnet de conducir emitido por Taured, papeles bancarios, moneda de distintos países europeos, documentación empresarial. El hombre decía que había ido a Japón por negocios y que tenía reuniones importantes programadas en Tokio, pero las autoridades ya no sabían qué pensar, porque había dos posibilidades. O estaban frente al falsificador más sofisticado que habían visto jamás, o algo muchísimo más extraño estaba ocurriendo. Finalmente, los oficiales decidieron retenerlo temporalmente mientras investigaban el caso. Lo llevaron a un hotel cercano bajo vigilancia. Lo alojaron en una habitación alta del edificio y colocaron guardias fuera de la puerta para impedir cualquier intento de fuga. La idea era continuar el interrogatorio a la mañana siguiente, pero cuando llegó el amanecer, el hombre había desaparecido. Los guardias juraron que nadie salió de la habitación, nadie cruzó la puerta, y la única otra salida era una ventana situada a varios pisos de altura. No había cuerdas, no había señales de escape, no había rastros. Las pertenencias del hombre también habían desaparecido. Era como si nunca hubiera estado allí. La policía japonesa inició una búsqueda inmediata, pero jamás encontraron al misterioso hombre de Taured. Ni una pista, ni un nombre real, ni un cuerpo, ni una explicación, y así nació una de las leyendas urbanas más famosas del siglo XX. Con el paso de los años comenzaron a surgir teorías cada vez más extrañas. La más famosa decía que el hombre era un viajero interdimensional. Según esta teoría, Taured sí existía, pero en una realidad paralela. En su universo, Andorra jamás había existido y en su lugar había un país llamado Taured. Por eso el hombre parecía tan confundido, porque para él su país era completamente real. Otros creían que era un viajero del tiempo. Tal vez Taured existiría en el futuro y aquel hombre había llegado accidentalmente al pasado. También surgieron teorías relacionadas con espionaje. Recordemos que en aquella época el mundo estaba en plena Guerra Fría. Muchos pensaban que el hombre podía ser un agente secreto usando una identidad falsa, pero incluso esa teoría tenía problemas.
porque inventar un país entero parecía demasiado absurdo, incluso para un espía, y luego estaba la teoría paranormal. Algunos aseguraban que el hombre no era humano, que era una especie de entidad, o incluso un mensaje viviente de otra dimensión. La historia empezó a extenderse por todo el mundo. Libros, programas de misterio, foros de internet, documentales. El hombre de Tauret se convirtió en un mito moderno, pero había un detalle importante: nadie encontraba pruebas reales del caso original. Décadas después, investigadores de internet comenzaron a analizar la historia, especialmente usuarios de Reddit y periodistas obsesionados con resolver misterios antiguos. Y poco a poco encontraron algo inesperado. La historia sí tenía una base real, pero no era paranormal. El supuesto hombre de Tauret probablemente era un estafador internacional llamado John Allen Kuchar Zegrus, un hombre conocido por utilizar identidades falsas y documentación inventada para cometer fraudes en diferentes países. En 1960, este hombre fue arrestado en Japón por intentar cobrar cheques falsos, y cuando las autoridades revisaron sus documentos, apareció nuevamente el famoso pasaporte de Tauret. Esta vez, Zegrus afirmó que Tauret estaba ubicado en África, cerca del Sahara, en una ciudad llamada Tamanrasset, Argelia. Sí, el país se había movido. También decía ser piloto militar, agente secreto y representante diplomático. Cada vez contaba una historia distinta. Las autoridades finalmente determinaron que toda su documentación era falsa. Había inventado un país, una nacionalidad, un idioma y hasta una capital ficticia. Todo formaba parte de su identidad falsa para moverse internacionalmente y cometer fraudes. Fue condenado a prisión en Japón, y así, el supuesto misterio paranormal terminó convirtiéndose en un caso de estafa internacional. Entonces, ¿por qué tanta gente creyó la historia del viajero dimensional? Porque durante años la información estuvo incompleta. La versión misteriosa era mucho más interesante que la realidad. Un hombre de otro universo, un país perdido, una desaparición imposible, era el tipo de historia perfecta para convertirse en leyenda urbana. Y cuando Internet empezó a popularizarla décadas después, muchas páginas omitieron la parte del estafador. Solo contaban la parte misteriosa. Y así nació el mito del hombre de Tauret, una historia que mezcla fraude, misterio y el enorme poder de la imaginación humana. Porque a veces no creemos las historias por las pruebas, las creemos porque queremos que sean reales. Y aunque hoy sepamos que probablemente todo fue obra de un estafador extremadamente creativo, la historia sigue siendo fascinante porque demuestra cómo un simple fraude pudo transformarse en una de las leyendas más famosas del misterio moderno, y quién sabe, tal vez en algún universo paralelo, Tauret sí existe, y quizá en otra realidad alguien está contando la historia de un hombre que apareció con un pasaporte de un país imposible llamado Andorra. Y ahora dime en comentarios, ¿crees que todo fue un fraude? ¿O hay algo en esta historia que todavía no encaja? Si te ha gustado esta historia, te recomiendo estos dos otros casos. Una mujer camaleona que robaba identidades y que se burló del FBI durante años, y este otro caso de una chica que misteriosamente apareció sin vida en un bosque frente a un árbol.